Bienvenidos a esta segunda fase del seminario del nivel universitario denominada Estado del Arte y Marcos de Referencia. Mi nombre es Jorge Bravo Genei, docente de tiempo completo del programa de Contaduría Pública. El título del seminario es La creatividad y la innovación para promover la generación de valor y la sostenibilidad financiera de las empresas. La pregunta problema: ¿de qué manera la innovación y la creatividad pueden fortalecer la productividad y competitividad de las empresas en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana? Nos encontramos en este momento en la segunda fase del seminario con una duración de una semana. Importante recomendarles la lectura del documento denominado Ruta Formativa, que se encuentra en cada fase del seminario y donde podrán encontrar la descripción de las actividades a realizar, en qué consiste cada una de ellas, cuál es la metodología y cuáles son los recursos educativos que se les suministran para su correcto desarrollo. La actividad de esta fase 2 es la redacción del estado del arte y los marcos de referencia, la cual hay que entregar al final de la semana 4 y tiene un porcentaje del 13%. Para redactar el estado del arte hay que realizar una consulta bibliográfica. Se solicita solo una consulta, para lo cual hay que tener en cuenta que la investigación que se consulte debe ser reciente, es decir, no puede superar los 5 años y debe estar relacionada con el tema objeto de estudio. Una vez ubicada esa fuente de consulta, deben enfocarse en la lectura del resumen, los objetivos, los resultados y las conclusiones, y escribir un párrafo en el cual se haga referencia a lo leído, citando la fuente de consulta. Y en otro párrafo deben explicar en qué aporta esta fuente al desarrollo del trabajo que se está realizando. Importante tener en cuenta que si se requiere realizar una cita textual, esta no debe superar las 40 palabras y deben utilizarse para ello las comillas. Se recomienda, por tanto, alternar citas textuales con no textuales para no abusar de lo textual. Es importante resaltar el aporte del referente al desarrollo de los objetivos del trabajo que se está realizando. Cuando se vaya a realizar una cita textual, es importante tener en cuenta que se coloca el texto que se viene escribiendo y después se coloca la cita textual entre comillas y al final entre paréntesis se coloca el apellido del autor y el año de la publicación separados por comas. El resto de la información iría en la bibliografía al final del documento, donde se colocaría entonces el apellido del autor, separado por comas con la inicial del primer nombre. Después viene el año de la publicación entre paréntesis, el título de la publicación, la ciudad, el país y la editorial a la que corresponde. Acá podemos observar ejemplos de cómo se realizan las referencias bibliográficas. En el primero de ellos corresponde a una fuente de un artículo de una revista. El segundo ejemplo corresponde a una consulta realizada en una tesis que puede ser de pregrado o de posgrado. Y el tercer ejemplo corresponde a una consulta en una página de internet. En cuanto a la segunda parte de la tarea, que corresponde a la elaboración de los marcos referenciales, hay que tener en cuenta que el primer marco corresponde al marco teórico.
Esto se va a ubicar en el capítulo 2 del formato institucional FDC 125. En ese marco teórico se va a trabajar en la selección de una teoría de las estudiadas en el programa académico que se considere pueden fundamentar el desarrollo de la tarea. Hay que describir en un párrafo cuál es la teoría, de qué se trata, citando la fuente bibliográfica correspondiente, y en otro párrafo explicar cuál es el aporte que esta teoría realiza al desarrollo de los objetivos de lo que se está haciendo. El segundo marco de referencia es el marco conceptual, el que consiste en definir textualmente 5 palabras claves que se considere que identifican el proyecto con las citas correspondientes y utilizando las comillas. El tercer marco de referencia es el marco contextual, que consiste en hablar con relación a la empresa seleccionada sobre aquellos aspectos que se consideren relevantes conocer por parte del lector. Hay que tener en cuenta que las normas de presentación se encuentran ubicadas en el instructivo general al final del formato FDC 125, donde se tratan aspectos de forma relacionadas con el tipo, tamaño de letra, interlineado, entre otros. Muchas gracias por su atención.